Hola estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver cómo utilizar el libro de la Nanda. Para ello, recordemos que hemos planteado un caso clínico. Una vez que ya tenemos un caso clínico, lo primero que tenemos que hacer es una lectura de manera específica para cada uno de los temas que hemos visto. Y bueno, de aquí una vez que ya leímos como tal más que nada estos párrafos que tenemos aquí, pues vamos a hacer lo que sería el primer paso, ir a empezar a razonar cuáles son los probables diagnósticos para este paciente. Ya me he adelantado un poco y en este caso recordemos que tendríamos que ir patrón por patrón. Esto nos va a facilitar un poco mejor lo que sería la interiorización de este conocimiento. Entonces, en este caso hemos colocado lo que sería algunos signos y síntomas relacionados con este tema. Entonces hemos tomado lo que sería algunos renglones y párrafos de aquí y lo que vamos a colocar en este caso sería irlos planteando en los datos subjetivos o datos objetivos que tenemos. Una vez que ya tenemos designado como tal los signos y síntomas que hemos alterado, pues nos hemos percatado que este paciente tiene bastante datos alterados en lo que sería en la parte respiratoria por todas las situaciones que ha presentado dentro de lo que sería su etapa de cambio de la vida intrauterina hacia la vida extrauterina. Entonces, como podemos darnos cuenta, presentan todos estos signos y síntomas. Al tener lo que sería de antemano, pues relacionado a este tema, a lo que sería en relación a actividad de ejercicio, el primer paso que vamos a tener que hacer en la Nanda es lo siguiente. Vamos a pasarnos a lo que sería la página 58 de este libro. Y una vez que estamos en la página 58, lo primero que tenemos que identificar son los dominios y que tenemos aquí en la parte superior, que serían estos dominios. Este dominio sería promoción de la salud, nutrición, eliminación y reposo. Y así podemos ver que también tenemos en la página 59 estos datos. Entonces, si aprendemos a empalmar lo que sería los patrones que tenemos aquí con los dominios que presenta la Nanda, vamos a hacer más fácil hacer identificación de nuestros diagnósticos. Como podemos darnos cuenta, el patrón que está alterado aquí sería actividad de ejercicio. Entonces, al momento de empalmarlo aquí con lo que sería los dominios de la Nanda, pues encontramos que es dominio, actividad de reposo y demás. Entonces, una vez que tenemos aquí, lo que tenemos que es empezar a buscar lo que sería un diagnóstico dentro de esto. Ya que identificarnos como tal nuestro dominio alterado, vamos a ir a la página. El paso 2 va a ser ir a la página. De la página 66 en adelante nos vuelven a enumerar lo que serían otra vez nuestros dominios, pero ya nos desglosan por las clases que tenemos aquí, ya nos desglosan qué diagnóstico corresponde a cada etapa. Es decir, a diferencia de lo que teníamos aquí en este primer apartado, podríamos ver que lo que sería actividad es un dominio y estas son las clases. Clase 1, 2, 3, 4 y 5 y así con cada dominio. Entonces, regresando a esta primera página que vamos a encontrar aquí, podríamos encontrar este dominio como tal que tendríamos alterado y podríamos encontrar lo que sería, vamos a buscar lo que sería el dominio alterado, que sería actividad de ejercicio, y una vez que lo tengamos aquí como tal, lo vamos a plantear lo siguiente: actividad de ejercicio, vamos a buscar lo que serían algunos diagnósticos como tal. Como podremos ver aquí en el dominio 4 encontramos diferentes. Podríamos ver lo que sería clase, sueño, reposo y bueno, actividad de ejercicio, equilibrio, energía, y podremos ir viendo cada uno de los diagnósticos que planteamos aquí. Pero al momento de ver este primer apartado podemos ver lo siguiente: no tenemos algún diagnóstico que se relacione con lo que es la parte respiratoria. Esto es movilidad, movilidad física, diagnóstico, fatiga. Entonces tenemos de antemano algunas situaciones en las cuales nos encontramos y aquí vamos a encontrar algunos diagnósticos: función cardiovascular, el gasto cardíaco, aquí encontramos uno, lo que sería patrón respiratorio ineficaz, y podríamos seguir buscando y a ver si encontramos algún otro diagnóstico. Entonces, intolerancia a la actividad, deterioro de la ventilación espontánea. Entonces, pues aquí tenemos en esta primera parte
de acuerdo a las signos y síntomas que hemos encontrado previamente, tendríamos lo que sería pues dos diagnósticos probables: el patrón respiratorio ineficaz y el deterioro de la ventilación mecánica. Entonces, el paso 1, recapitulando, paso 1 es irnos a la página 58 y el paso 2 es de la página 66 en adelante ir buscando, de acuerdo a los dominios y clases que tenemos, lo que serían el diagnóstico alterado. Después de esto vamos a continuar con el paso 3, que sería irnos a la página 9 de nuestro libro de la Nanda con número romano y vamos a buscar lo que sería los diagnósticos que acabamos de buscar. Cabe señalar que si los buscamos adecuadamente, otra vez buscamos con dominios y clases, siempre recordando que los dominios y las clases son aquellos datos que nos van a poder permitir empalmar esta primera apartado. Entonces tendríamos que ir buscando lo que sería el dominio 4 y buscar nuestra clase 4 en este caso para corresponder esto. Podríamos encontrar dos puntos muy claros. En este caso podremos ver que lo que sería el primer diagnóstico que hemos buscado es patrón respiratorio ineficaz, y aquí solamente vamos a encontrar la página en la cual el diagnóstico ya está elaborado. Entonces podremos ver lo que sería que nuestro primer diagnóstico se encuentra en la página 229 y nuestro siguiente diagnóstico, que es deterioro de la ventilación espontánea, lo vamos a encontrar en la página 240, es decir, lo podemos ver aquí. Ahora, es importante señalar que antes de continuar con nuestro tema tenemos que diferenciar algo muy importante en cuanto a relación de esta primera parte. Tendríamos que ver lo que sería qué tipos de diagnósticos tenemos en relación a lo que sería enfermería. Y aquí vamos a recapitular un poco del tema sobre ver qué tipos de diagnóstico. Tenemos tres tipos de diagnósticos que vamos a encontrar en la Nanda, lo que sería el real, potencial y de bienestar. En este caso podríamos ver un diagnóstico real que está conformado por lo que sería una etiqueta diagnóstica, una proposición que sería el relacionado con, y aquí vamos a encontrar las causas, es decir, todos agentes que nos pueden encontrar. Y en la Nanda se van a referir como factores relacionados. Y, por ejemplo, le he evidenciado por que serían los signos y síntomas y son las características definitorias. Vamos un ejemplo entonces de lo que sería estas pequeñas ejemplo de un diagnóstico real. El diagnóstico real tiene una etiqueta diagnóstica, seguido de lo que serían factores relacionados, como lo hemos visto aquí, etiqueta diagnóstica, que encontramos en este primer apartado, sería la etiqueta diagnóstica, y por esta parte vamos a encontrar lo que sería factores relacionados, es decir, las causas que generan el insomnio para este problema de salud. Ahora, después de ahí tendríamos lo que serían los signos y síntomas, que lo vamos a encontrar como características definitorias. Esta es la parte de las características definitorias, pero el orden en que debemos escribir nuestro diagnóstico es primero etiqueta diagnóstica, luego factores relacionados y por último las características definitorias. Ese sería el orden en el cual debemos ver. Ahora, recordando y recapitulando lo que hemos visto, vamos a ver que los diagnósticos potenciales, a diferencia de los reales, solamente llevan dos cuestiones: etiqueta diagnóstica, el relacionado con y lo que serían los factores relacionados. Veamos un ejemplo veamos entonces un diagnóstico de riesgo del deterioro de la función cardiovascular, y como podrán darse cuenta tenemos solamente lo que serían esta primera parte, solamente viene con factores relacionados. Entonces, algo que tenemos muy importante que diferenciar es que la palabra riesgo de siempre va a estar implícito en la etiqueta diagnóstica de todo lo que serían estos causas o factores relacionados. Es decir, como tal, los diagnósticos potenciales van a llevar en su etiqueta diagnóstica la palabra riesgo de, y solamente van a estar ordenados de la siguiente forma: etiqueta diagnóstica, factores relacionados o causas. Es decir, podremos ver aquí nuestro
etiqueta diagnóstica o un ejemplo de diagnóstico de riesgo. Un ejemplo de diagnóstico de bienestar es cuando la persona está sana y no tiene ningún problema, es decir, lleva la etiqueta diagnóstica y los signos y síntomas, o decir, las características definitorias. Y algo que vamos a diferenciar a comparación de los demás diagnósticos es que en su etiqueta diagnóstica siempre van a llevar la palabra disposición para. Es decir, este sería un ejemplo de un diagnóstico de bienestar. Disposición para mejorar el sueño, porque solamente lleva la etiqueta diagnóstica, siempre va a llevar la palabra disposición para y las características definitorias que demuestran que la persona es sana. Entonces, recapitulando lo que hemos visto del repaso de los diagnósticos de enfermería que vamos a encontrar en la NANDA, el diagnóstico de bienestar es cuando la persona está sana, el diagnóstico potencial es cuando la persona tiene el riesgo de padecer la enfermedad o una complicación, y el diagnóstico real es cuando ya la persona padece la enfermedad como tal. Regresando a nuestro ejemplo, podremos darnos cuenta lo siguiente. Nuestro patrón y dominio, nuestro dominio y clase que estaban alterados eran la 4, pero tenemos dos diagnósticos probables. Patrón respiratorio ineficaz, está en la página 229, y lo que sería deterioro de la ventilación espontánea, que está en la página 240. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es el correcto? Entonces, a eso se le llama hacer una adecuada inferencia. Vamos a ver lo siguiente en este caso. Entonces, vamos a ir a cada una de las páginas para ir discriminando cada uno de nuestros datos. Que llegamos a nuestra página indicada, que sería la 229, pues vamos a ver lo siguiente. Lo primero tenemos que ver que sea la etiqueta diagnóstica que acabamos de seleccionar. Posteriormente vamos a leer la definición y dice que tiene un problema de la inspiración-expiración que no proporciona una ventilación adecuada. Pero pues si damos cuenta, solamente tiene estos datos. Lo único que tenemos que confirmar es que la definición sea adecuada. Si la definión aún sí no es adecuada, confirmamos con las características definitorias. Es decir, que en nuestra valoración tenga síntomas muy parecidos a esto. Como podemos dar cuenta, el paciente tiene aleteo nasal, además tiene uso de tiros intercostales, y en su momento también podríamos encontrar que tiene un poquito de alteración del patrón respiratorio. Entonces se confirman algunas partes, lo que sería aleteo nasal, la fase respiratoria prolongada, patrón respiratorio normal, lo que sería el uso de los músculos accesorios y demás. Entonces este diagnóstico sería muy probable que estuviera en esto, pero vamos a discriminar por qué razón el otro diagnóstico no sería el correcto. En este caso podemos ver que en la página 240 que hemos seleccionado podemos ver deterioro de la ventilación espontánea. Igual nos dice que es una disminución de las reservas de energía que provocan incapacidad para mantener la respiración independiente adecuada al mantenimiento de la vida. Podemos darnos cuenta que totalmente no va acorde con nuestra definición, además de que no hay signos y síntomas que se parezcan a los que tenemos con nuestro paciente. Por lo tanto, en esta situación yo recomendaría que el primer diagnóstico sería el correcto para ir rellenando en esto. Ante eso, nosotros tendríamos que recapitular lo siguiente. Para buscar un diagnóstico en la NANDA, lo que tendríamos que colocar es que el paso 1 es ir a la página 58, después paso 2 a la página 66 del libro, identificar los probables diagnósticos para el paciente, y paso 3 ir a la página 9 con número romano y buscar la página de diagnóstico y empezar a discriminar lo que serían nuestros signos y síntomas. Para discriminar entre dos diagnósticos que son muy iguales o semejantes, tendremos que ver lo siguiente. El paso 1 es leer la etiqueta diagnóstica y el paso 2 sería leer las características definitorias de cómo vamos a escribir o vamos a plantear nuestros diagnósticos. El que se asemeje más es el correcto. Ya que hemos seleccionado nuestra etiqueta diagnóstica, vamos a ver cómo se va a escribir. Al momento de transcribirla a nuestra tabla, debemos de llenar primero el dominio, la clase y después primero la etiqueta diagnóstica, los factores relacionados, que sería la proposición antes relacionado con, y después lo que sería el evidenciado por para colocar esto. Podemos ir seleccionando cada uno de ellos apartados y eso sería la manera correcta en cómo escribir nuestro diagnóstico. Entonces, de manera de recapitulación, para escribir diagnósticos como tal en nuestro tema, podríamos ver que primero se escribe la etiqueta diagnóstica, luego los factores relacionados antecedidos por la proposición relacionado con y el evidenciado por.
Eso sería todo para la utilización del libro del Nanda.